tal? Mi nombre es Adrián Pintado, soy de Ecuador y esta es mi historia. Como saben, en Latinoamérica la religión aborda un papel muy fundamental en todas las familias y no fui la excepción. Mi familia siempre fue bastante devota a las situaciones religiosas. Yo siempre he sabido que soy gay desde los 6 o 7 años y este antecedente, el tener a la religión atrás mío, delante mío, a la izquierda o a mi derecha, siempre me hacía callarme ciertos cuestionamientos, ciertas preguntas que yo debía haber hecho cuando era pequeño, para así enseñarle de cierta manera a tan corta edad a mi familia de qué era lo que estaba pasando y cómo podríamos ser un poquito más empáticos con esta situación. Poco a poco fui desechando estas preguntas y fueron quedando en el olvido con el pasar del tiempo hasta mi adolescencia, que con mi primer teléfono empecé a indagar más en las aplicaciones de citas y esto me hizo conocerme un poquito más, saber qué es lo que quiero, qué es lo que no quiero y dialogar con personas las situaciones que me pasaban en mi hogar. Cuando tenía 16, yo pasaba por una cirugía, trabajando con alguien, y recuerdo que dejé mi teléfono desbloqueado porque yo personalmente sentía que esto no era algo de que ocultar, algo que ocultar, y sentía, o sea, intrínsecamente o inconscientemente, me era muy difícil ocultar estas situaciones porque era simplemente ser quien soy. Entonces era muy complicado para mí ocultar toda mi vida o tener una doble vida. Recuerdo que dejé mi teléfono desbloqueado después de la cirugía. Mis papás cogen mi teléfono y lo revisan y ven toda la conversación y se llevan mi teléfono. Yo me asusté un millón. Regresaron después de un tiempo y mi mamá se sienta en mi cama y me pregunta: Adrián, ¿eres homosexual? Yo no sabía qué hacer, no sabía qué sentir, no sabía qué decir, pero simplemente respiré y dije: sí, mamá, soy gay, creo que le dije, y le dije: lo siento. Siempre me pongo a pensar en estas palabras que dije y llego siempre a la conclusión de que, ¿por qué lo dije? ¿Por qué pedí perdón por algo que no había hecho? O sea, no es un hecho, es ser quien soy. Entonces, siempre tengo esto en mi cabeza, es como que no debiste haber pedido perdón por ser quien eres o por saber identificarte. Pasó el tiempo, entré a la universidad. Después de eso, en mi familia, el tema gay, el tema hombres con hombres se volvió un tabú extremo. Pero ya en la universidad tuve un poco más de libertad, pasaba bastante tiempo fuera de casa y empecé a conocer más personas, ya a un nivel más intrapersonal, más íntimo, por así decirlo. Y con eso me fui abriendo hasta el punto de hacer que me sienta más cómodo estando fuera de casa que estando dentro. Siempre hablo de esta situación, que es el mismo hecho de el rechazo a ti mismo, a ser quien eres y a no poder contar o decir las cosas que pasan por el simple miedo de armar un problema en tu hogar. Entonces yo optaba por contarle las cosas a mis amigos, pedir consejos, contarle mis aventuras, por así decirlo, y siempre era bien recibido, siempre era escuchado, y eso me hace sentir querido, me hace sentir apreciado, y eso es algo bueno que jamás voy a dejar de agradecer a las personas que yo como persona considero mis amigos. Recuerdo que en el 2018 mi padre cae enfermo de leucemia. En ese entonces tú te quedas: wow, leucemia es una enfermedad súper grave. Yo dejé de estudiar, dejé de trabajar y lo poco que ganaba se iba para mi papá.
Yo pasaba semanas, a veces pasaba meses en el hospital, porque las quimio de la leucemia son bastante largas, bastante extensas. Eh, y bueno, una vez salía porque me fueron a reemplazar y estaba obviamente estresado, un poco deprimido, porque tú te dicen leucemia y tú piensas, muerte, eso es muerte. Entonces en mi cabeza obviamente esos pensamientos también estaban. Entonces yo salía, recuerdo que era la semana del Pride y todo esto, me quedé por el centro, que es el lugar donde empieza la marcha y pasa el desfile. Y yo estaba literalmente como un agente externo a mi comunidad, que obviamente analizándome en esta situación, pues como que, ¿por qué estabas tan alejado? Entonces yo lentamente fui como que un mero espectador. Pero en ese año yo recuerdo que estaba un poco alejado, pero había una chica que cargaba un cartel un poquito pequeño, que estaba la foto de Alan Turing, que decía, Alan Turing descifró la máquina Enigma y ayudó a salvar a los judíos. Y eso se quedó en mi cerebro, en mi corazón, y me hizo reflexionar. Un cartel que literalmente era un cartón con una imagen impresa, y fue algo que a mí me impactó, y estoy seguro que a mucha gente lo debió haber impactado. Creo que abajito decía, él murió tristemente por ser gay. Y estos mismos actos de comunicación, el hablar, el decir las cosas que pasaron, ayuda a las personas a ser un poquito más empáticos con las problemáticas. Entonces, a mí, en mi ser y en mi cabeza fue como que, ¿qué estoy haciendo por mi comunidad? ¿Por qué estoy tan alejado de ella, sabiendo que yo puedo hacer muchas cosas, puedo difundir mucho conocimiento, puedo entablar un nivel de empatía con las problemáticas que tenemos nosotros como comunidad? Entonces ahí fue como que mi proceso de revelación, por así decirlo, de qué hacer en la comunidad. Empecé a buscar grupos de activismo, grupos que defendían de derechos LGBT, y me fui involucrando, participaba en proyectos sociales, y me hacía conocerme un poquito más y ser querido, y estando en mi comunidad me sentía, a pesar de que no tengo muchos amigos, pero sentía que ayudaba. Y el mismo hecho de ilustrar cosas, de hacer cosas en 3D, de grabar algún video, o el simple hecho de conversar, qué sé yo, ayer me leí algo y lo conversaba con cualquier persona, hasta a veces podría decirse que pecaba de atrevido y se lo contaba a veces hasta personas en los buses, en su momento. Y esto me ayudó a ser una mejor persona y un mejor Adrián. Siempre hablo de nuestro proceso de construcción, de un inicio y de un final, y yo sentía el proceso de el hecho de haber visto ese cartelito y cómo yo me siento ahora, y el mismo hecho de comunicar. Es más, hasta ahora mi familia, aunque sé que no les gusta hablar del tema, yo lo menciono. Las problemáticas trans, las problemáticas LGBT, los homicidios hacia ciertas personas, los hacen hacer ellos, ya sea, los hacen estar conscientes de que es una problemática. Entonces el simple hecho de comunicar hace que la realidad exista. Entonces, a mí como persona me ha ayudado mucho el comunicar, el decir las cosas, y sé que se genera una conexión empática con la situación. Y me alegra haber hecho eso, me alegra haber ilustrado, haber hecho un video, haber comentado cierta situación que viví, cierta situación que pasó que sucedió. Gracias a ello soy quien soy, y la gente me reconoce por las cosas que hago, las cosas que hice. Y eso, comuniquemos todo.
las cosas que nos pasan, aunque a nuestras familias no les guste, comuniquémoslo, expresemos nuestra inconformidad y así poco a poco va a haber un nivel de aceptación un poquito mejor. Este proceso es un proceso largo, pero es un proceso bastante bueno para la sociedad. Y eso. Muchas gracias por ver este video y mil gracias a Malqueer Family por dejar compartir mi historia con todos ustedes. Muchas gracias. Hasta luego.